Hola chicos, ¿cómo les va? El día de hoy vamos a trabajar en el área de ciencias naturales y vamos a hablar de un tema muy importante, que es la extinción de especies y protección de la biodiversidad. Ese va a ser nuestro tema. Pero antes de empezar, ustedes deben saber el concepto de la biodiversidad. ¿Qué significa esta palabrita? Pues la biodiversidad hace referencia a la variedad de organismos que habitan en los ecosistemas terrestres o acuáticos y comprenden la diversidad que existe entre el interior de cada especie, entre las especies o entre los ecosistemas. Nuestro país es un país mega diverso. Por esta razón, se considera uno de los países más ricos en flora y fauna en todo el mundo. Así que hay que sentirnos orgullosos de nuestro país. Pero hay lamentables cosas que están pasando, es la pérdida de la biodiversidad. Y para esto tenemos dos causas importantes del por qué se está dañando y se está perdiendo nuestra biodiversidad. Y es por las causas naturales y las causas antropogénicas. Ahora, vamos a empezar con las causas naturales. ¿Qué significa? Que la extinción de estas cosas de la biodiversidad no tiene que ver con el ser humano. Son ciclos de la naturaleza. Entonces son cosas que están pasando debido a la naturaleza, no que principalmente sea debido al ser humano. Y tenemos algunas causas, como es las inundaciones, en donde hay mucha precipitación de agua, donde cuando llueve muchísimo, las calles se inundan y esto provoca también daños, no solamente a las personas, sino también a la vegetación y a los animales. También tenemos el vulcanismo, que durante la erupción de un volcán, la región que esté cerca sufre daños o cambios que perjudican a las personas. ¿Por qué? Porque los volcanes envían mucha lava y también ceniza. Entonces tampoco ayuda esto a la vegetación ni a los animales. Otra de las causas son los incendios forestales, que algunos son causados por el ser humano, es verdad, pero también son causados por factores naturales, como cuando hace muchísimo sol, muchísimo sol, ya no depende del ser humano. El clima está así y se producen estos incendios forestales. Entonces, se daña el área, se daña la vegetación y también producen contaminación a la capa de la tierra. Entonces también es un factor que está dañando a muchísimos animales y a muchísimas plantas. Eso tiene que ver en cuanto a las causas naturales, que no es involucrado el ser humano, sino simplemente la naturaleza. Ahora vamos a hablar de las causas antropogénicas. Y una de las causas es el crecimiento de la población, que también es ocasionado por el ser humano. Es decir, que hay mucho crecimiento de la población. Entonces la población necesita nuevas tierras para poder construir, para poder tener ganadería, agricultura. ¿Y qué es lo que hacen? Es construir en lugares que a lo mejor era un hábitat para una especie. Pero lamentablemente el ser humano necesita un techo, ¿verdad? Y ellos lo que hacen es construir en esos lugares. O también construir en algunas fábricas. De eso se trata el crecimiento de la población. Ahora vamos con la destrucción del hábitat, que tiene que ver muchísimo con el ser humano, porque muchas personas se encargan de talar los árboles para hacer diferentes cosas, muebles, también hay árboles que sirven para hacer papel. Por eso dicen que cuando usted arranca una hoja de papel, dicen que usted está matando a un árbol. Entonces, ¿por qué? Porque de ahí vienen las hojitas. Entonces es muy importante que sepan que al momento de talar el árbol, está dañando al pulmón de la tierra, porque los árboles son los pulmones del planeta. Y si usted tala un árbol o alguna persona lo hace, demora muchísimos años en crecer. No crece como una plantita que a lo mejor al mes ya creció la planta. El árbol es diferente, se tarda años en poder crecer. Otra causa que también tenemos es el calentamiento global, que depende también mucho del ser humano, porque el calentamiento global se debe a la contaminación que hay en la Tierra y está dañando a la capa del planeta. Entonces, esta contaminación se da porque botan basura, porque productos químicos lanzan al mar, porque la gente no cuida el planeta y esto está dañando muchísimo la capa
y por eso se está produciendo el calentamiento global. Por eso hay glaciares que se están derritiendo debido a la contaminación. ¿Y la contaminación de dónde viene? Del ser humano. Y por último tenemos la polución, que es la contaminación intensa y perjudicial del agua, también del suelo o del aire. Este tipo de productos se refiere a los residuos de procesos industriales o biológicos, es decir, de los productos químicos que lanzan algunas de las fábricas que hay aquí en Ecuador y en todas partes del mundo. Entonces, ese tipo de cosas, el humo que se bota, contamina muchísimo al planeta. Entonces, también es un factor importante del por qué se está perdiendo la biodiversidad. Entonces, chicos, estos son los factores, esas son las causas para la extinción de las especies. Recuerden que son causas naturales y causas antropogénicas, que las naturales son ocasionadas por la naturaleza y las antropogénicas producidos por el ser humano. Lo que usted va a hacer es primero copiar el resumen y en la parte de abajo usted va a tener que escribir qué es lo que haría usted si tuviera que cuidar a las especies y proteger a la biodiversidad. ¿Qué haría usted para proteger, para evitar que las especies se extingan? Eso es lo que usted va a escribir abajo de su resumen. Y nos vemos en la próxima clase. Hola chicos, ¿cómo les va? El día de hoy vamos a trabajar en el área de ciencias naturales y vamos a hablar de un tema muy importante, que es la extinción de especies y protección de la biodiversidad. Ese va a ser nuestro tema. Pero antes de empezar, ustedes deben saber el concepto de la biodiversidad. ¿Qué significa esta palabrita? Pues la biodiversidad hace referencia a la variedad de organismos que habitan en los ecosistemas terrestres o acuáticos y comprenden la diversidad que existe entre el interior de cada especie, entre las especies o entre los ecosistemas. Nuestro país es un país mega diverso. Por esta razón, se considera uno de los países más ricos en flora y fauna en todo el mundo. Así que hay que sentirnos orgullosos de nuestro país. Pero hay lamentables cosas que están pasando, es la pérdida de la biodiversidad. Y para esto tenemos dos causas importantes del por qué se está dañando y se está perdiendo nuestra biodiversidad. Y es por las causas naturales y las causas antropogénicas. Ahora, vamos a empezar con las causas naturales. ¿Qué significa? Que la extinción de estas cosas, de la biodiversidad, no tiene que ver con el ser humano. Son ciclos de la naturaleza. Entonces son cosas que están pasando debido a la naturaleza, no que principalmente sea debido al ser humano. Y tenemos algunas causas, como es las inundaciones, en donde hay mucha precipitación de agua, donde cuando llueve muchísimo, las calles se inundan y esto provoca también daños, no solamente a las personas, sino también a la vegetación y a los animales. También tenemos el vulcanismo, que durante la erupción de un volcán, la región que esté cerca sufre daños o cambios que perjudican a las personas. ¿Por qué? Porque los volcanes envían mucha lava y también ceniza. Entonces tampoco ayuda esto a la vegetación ni a los animales. Otra de las causas son los incendios forestales, que algunos son causados por el ser humano, es verdad, pero también son causados por factores naturales, como cuando hace muchísimo sol, muchísimo sol, ya no depende del ser humano. El clima está así y se producen estos incendios forestales. Entonces, se daña el área, se daña la vegetación y también producen contaminación a la capa de la tierra. Entonces, también es un factor que está dañando a muchísimos animales y a muchísimas plantas. Eso tiene que ver en cuanto a las causas naturales, que no es involucrado el ser humano, sino simplemente la naturaleza. Ahora vamos a hablar de las causas antropogénicas. Y una de las causas es el crecimiento de la población, que también es ocasionado por el ser humano. Es decir, que hay mucho crecimiento de la población.
Entonces la población necesita nuevas tierras para poder construir, para poder tener ganadería, agricultura. ¿Y qué es lo que hacen? Es construir en lugares que a lo mejor era un hábitat para una especie, pero lamentablemente el ser humano necesita un techo, ¿verdad? Y ellos lo que hacen es construir en esos lugares o también construir en algunas fábricas. De eso se trata el crecimiento de la población. Ahora vamos con la destrucción del hábitat, que tiene que ver muchísimo con el ser humano, porque muchas personas se encargan de talar los árboles para hacer diferentes cosas, muebles. También hay árboles que sirven para hacer papel. Por eso dicen que cuando usted arranca una hoja de papel, dicen que usted está matando a un árbol. Entonces, ¿por qué? Porque de ahí vienen las hojitas. Entonces es muy importante que sepan que al momento de talar el árbol, está dañando al pulmón de la tierra, porque los árboles son los pulmones del planeta. Y si usted tala un árbol o alguna persona lo hace, demora muchísimos años en crecer. No crece como una plantita que a lo mejor al mes ya creció la planta. El árbol es diferente, se tarda años en poder crecer. Otra causa que también tenemos es el calentamiento global, que depende también mucho del ser humano, porque el calentamiento global se debe a la contaminación que hay en la Tierra y está dañando a la capa del planeta. Entonces, esta contaminación se da porque botan basura, porque productos químicos lanzan al mar, porque la gente no cuida el planeta y esto está dañando muchísimo la capa y por eso se está produciendo el calentamiento global. Por eso hay glaciares que se están derritiendo debido a la contaminación. ¿Y la contaminación de dónde viene? Del ser humano. Y por último tenemos la polución, que es la contaminación intensa y perjudicial del agua, también del suelo o del aire. Este tipo de productos se refiere a los residuos de procesos industriales o biológicos, es decir, de los productos químicos que lanzan algunas de las fábricas que hay aquí en Ecuador y en todas partes del mundo. Entonces, ese tipo de cosas, el humo que se bota, contamina muchísimo al planeta. Entonces, también es un factor importante del por qué se está perdiendo la biodiversidad. Entonces, chicos, estos son los factores, esas son las causas para la extinción de las especies. Recuerden que son causas naturales y causas antropogénicas, que las naturales son ocasionadas por la naturaleza y las antropogénicas producidos por el ser humano. Lo que usted va a hacer es primero copiar el resumen y en la parte de abajo usted va a tener que escribir qué es lo que haría usted si tuviera que cuidar a las especies y proteger a la biodiversidad. ¿Qué haría usted para proteger, para evitar que las especies se extingan? Eso es lo que usted va a escribir abajo de su resumen. Y nos vemos en la próxima clase.